Buenas tardes, maestra Leila. Mi nombre es Ángel Misael Sánchez Mesa del grupo 607, tercer año, mm, del grupo de Bolívar. Vengo a exponer mi parte sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Son como el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana que se encuentran Es la que se encuentra como en la Constitución política de los tratados internacionales, de los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. Es como la que se encarga nuestra Constitución política de tratados internacionales, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional sobre nuestra libertad, la justicia y la paz en el mundo por base del reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales de todos los miembros de la familia humana. Desde el inicio de la historia de la humanidad ha generado como diferencias entre las razas y clases sociales, como las discriminaciones, desigualdades, sobre los menosprecios a la dignidad humana, socavando las invirtudes, sobre todo como los estados están como obligados a respetar tales principios que permitan el libre desarrollo de todo ser humano sin distinción de raza, sexo, región, opinión, preferencia sexual, etc. Muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Martín Ramírez González del grupo 607 del turno despertino. Bueno, le voy a dar un poco del artículo 7. Bueno, el artículo 7 habla de que todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos, así como distinto derecho al igual de protección a todos. De la ley todos nos tienen derecho al igual como de protegernos, al igual como de cero discriminación, así como declaración en contra de toda la provocación, es como un derecho de que nos protejan. Y pues la verdad antes, como las mujeres no tienen el mismo derecho, por ejemplo, al voto, y pues hay unas mujeres que lucharon para poder votar, así como Así como, por ejemplo, habrá una igualdad completa hasta que las propias mujeres ayuden a sacar leyes. Bueno, las mujeres están ayudando a sacar leyes de que, por ejemplo, ahorita el maltrato a la mujer. O sea, antes no existía una ley de poder proteger a las mujeres. Creo que hasta apenas se está haciendo esas leyes de que las mujeres también merecen un trato digno. Y pues la verdad eso tardó y pues hasta la fecha en algunos lugares como que no se respeta esa ley y todavía existe ese del maltrato a la mujer, así como, y en algunos, creo, países todavía no pueden todavía en opinar las mujeres, y así como, por ejemplo, tardan así como para dar una opinión, y pues como que es un poco, creo que tienen miedo, y pues creo que todavía la ley de que nos proteja a todos como que casi no llega para todos, sino para algunos. Y pues estaría bien que la ley llegue para todos, que sea en general. Y así como en el artículo 8. En el artículo 8 está como toda persona tiene derecho a un recurso afectivo, efectivo como los tribunales nacionales. Y yo diría que pues sí, todos nosotros deberíamos de tener derechos a eso, de que nos ampare, por ejemplo, o sea, por ejemplo, podamos tener derechos sobre fundamentales, así como re- reconocidos a la institución o por la ley. Es como, por ejemplo, cuando nos ocurre, por ejemplo, que cuando se desconoce o nos menosprecian pues los derechos humanos como que nos protegen un poco y nos guían un poco del tema o, o de toda la ley que merecemos nosotros.
así como es como un recurso para todos nosotros. Y pues yo diría que no estaría mal para que sea para todos y no nomás para algunos. Así como en el artículo 9. En el artículo 9, pues habla del, pues, de todas las detenciones, como por ejemplo arbitraria, se produce más que nada en siempre en la margen de la ley, o por ejemplo pues ocurren varias ocasiones que las mismas leyes amparan detenciones contrarias a los principios de contenidos, como por ejemplo en la declaración, cuando uno declara, pues casi no lo toman en cuenta, más que nada, así como la universal, y por lo tanto, a pesar de ser jurídicamente, pues así como legales, pues se pueden considerar injustas. Más que nada, pues preguntan a otras personas, amigos o familiares, profesores, y elaboran pues como una lista de situaciones, como por ejemplo, pues épocas históricas, así como por ejemplo, pues países, formas de gobierno en las que no se haya respetado o no se respete este derecho, así como así como porque eran o son, pues las personas siempre tienen que tener el mismo derecho, así como nos pasamos en el artículo 11. Pues el artículo 11, pues más que nada, pues habla el artículo 11 pues habla de toda persona que acusada de delito tiene, pues como por ejemplo tiene derecho a que se presuma su inocencia, o mientras no se pruebe su culpabilidad, así como por ejemplo conforme a la ley, pues el juicio tiene como por ejemplo público el que lo haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Así como durante los últimos 70 años, pues el mundo se ha aceptado como los peores violadores de derechos humanos, pues los derechos humanos, como pues todos, como por ejemplo pues con la corrupción que existe hoy en día, y pues aunque algunos son inocentes, pues mientras no tenga dinero, pues obviamente pues que los encarcelan por falta de beneficios por el dinero, y mientras que algunos que son verdaderamente culpables, mientras ellos pues suelten el dinero, y pues así para ellos pues se les facilita más en salir. Y pues es muy injusto eso, así como pues la ley casi no se respeta a veces, y a veces que sí. Así como en el artículo, en el artículo 12, bueno, el artículo 12 pues tiene como por ejemplo, en el artículo 12 tiene como objetivo, en, como por ejemplo es como, en el artículo 12 pues son como los que se respete, por ejemplo, el derecho o a intimidad, los casos que proporcionan, así como por medios de comunicación, por ejemplo, son como notarios, pero no ocurren también pues entre los amigos, o en la escuela, así como en la familia proponen pues algunos, así como por ejemplo hay varios ejemplos, como por ejemplo en la vida cotidiana, pues debe de respetarse, como por ejemplo el derecho a vivir cada uno su propia sexualidad, así como según sus propias inclinaciones, así como por argumentar, pues como argumentarlo, o propias, como países, por ejemplo, si alguien viene de otro país, pues tiene derecho de poder vivir totalmente con la ley, ¿no? Así como es como intimidez o perseguir, así como comentar los aspectos positivos y negativos. Se pueden pues tener las nuevas tecnologías en relación con los derechos humanos en general, y en concreto con el derecho a la intimidad.
Así como nos pasamos al artículo 13, que ya es lo último. Bueno, el artículo 13 habla de un poco más de un poco más de, por ejemplo, como va variando un poco más, pues tiene que tener más información. Así como el artículo 13 pues habla pues de todo, como de los derechos humanos, como por ejemplo, pues la Declaración Universal de Circulación de Proclamar, así como de pues todo, pues conocer todos los derechos de o al libre, derecho a circular libremente, como por ejemplo pues o elegir su residencia donde él quiera. Por ejemplo, es pues si soy o no, pues yo tengo derecho a circular donde yo quiera sin ser detenido. Pues obviamente pues porque tengo derecho a la libertad y pues también como tengo derecho a poder vivir donde yo quiera. Así como pues reconocido por los instrumentos de internacionales por los mismos organizaciones, como por ejemplo organismos intérpretes, así como en los estados pues los obligan a veces la obligación en principio de observación al sentido en que debe garantizar el libre y goce efectivo de transitar por donde, o sea, por donde tú quieras puedes transitar sin ser detenido. Aunque a veces sí ha pasado que detienen a las personas sin ninguna razón, nomás los detienen y pues se los llevan sin ninguna razón, sin ningún derecho y sin ninguna ley, simplemente pues te suben así de la nada, es como te estuvieran secuestrando, te llevan o te culpan de algo que tú no hiciste. Ese es el artículo 13 del que habla todo de los derechos. Menosprecian los derechos, pues los derechos humanos como que nos protegen un poco y nos guían un poco del tema o, o de toda la ley que merecemos nosotros, así como es como un recurso para todos nosotros. Y pues yo diría que no estaría mal para que sea para todos y no nomás para algunos. Así como en el artículo 9, en el artículo 9, en el artículo 9 pues habla del, pues, de todas las detenciones como por ejemplo arbitrarias se produce más que nada en siempre en la margen de la ley o por ejemplo pues ocurren varias ocasiones que las mismas leyes amparan detenciones contrarias a los principios de contenidos como por ejemplo en la declaración cuando uno declara pues casi no lo toman en cuenta más que nada así como la universal y por lo tanto a pesar de ser jurídicamente pues así como legales se pueden pues se pueden considerar injustas. Más que nada, pues preguntan a otras personas, amigos o familiares, profesores y elaboran pues como una lista de situaciones, como por ejemplo, pues épocas históricas, así como por ejemplo, pues países, formas de gobierno en las que no se haya respetado o no se respete este derecho, así como así como porque eran o son. Pues las personas siempre tienen que tener el mismo derecho, así como eh, nos pasamos en el artículo 11, pues el artículo 12, el artículo 11, pues más que nada, pues habla de la. Artículo 13. Derecho a la libertad de movimiento. Garantiza la libertad de movimiento. Todas las personas deberían tener la oportunidad de viajar dentro de su propio país y escoger dónde vivir. Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir a cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Artículo 14.
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En caso de una persecución, toda persona tiene derecho de buscar asilo y disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por los delitos o por actos opuestos de los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Artículo 15. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que haya tenido en el país donde se cometió el delito la condición de esclavos, ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales que los que el Estado mexicano sea parte. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito en la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivo de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica y el culto y la observancia. Muy buenas tardes, a mí me tocó el tema con mi compañero los derechos humanos, con mis compañeros Carla, Misael y Martín Ramírez. Aquí nos habla sobre los derechos humanos, nos divide en artículos. En el artículo 23 nos dice que toda persona tiene derecho a la libre elección de su trabajo y a condiciones equitativas. O sea, que si trabajas, cuánto trabajas, cuánto ganas. No puedes trabajar menos, trabajar poco y querer ganar mucho. No puedes trabajar mucho y que te paguen menos. O sea, es una equitativa.
equitativa, que ni tanto ni menos, que trabajar por lo justo, por lo que trabajaste, te tienen que pagar. Y si no trabajaste mucho, pues no. También asimismo, con esa misma cantidad de salario que tienen justo, asimismo pueden vivir sus familias. No les puede hacer falta muchas cosas. Si tu trabajo vale la pena, ganar un buen dinero y te quieren pagar menos, pues eso es una injusticia y no te está respetando tu derecho equitativo. Tendrías que poner una denuncia sabiendo que tú tienes un buen trabajo, que trabajas demasiado y te pagan poco y no a lo justo que le pagan a los demás. Tú puedes poner alguna denuncia, tú puedes pagar más. También nos hablaba sobre los derechos a la educación. Uno de los principales derechos que hemos conocido es el derecho a la educación. Eso se nos otorga desde el día que nacemos, más a los niños, cuando somos jóvenes. No nos pueden quitar el derecho a la educación, así sea de la cultura que tengamos, el idioma que hablemos, el color de piel, no importa. Ese es un derecho que se nos debe respetar. Y hablando de la educación, tenemos derecho todos así, a la misma persona, hombres y mujeres, raza, color de piel, idioma que hablemos. Hablando de idiomas de México, dentro del país, no se nos puede quitar ese derecho de educación. Muchas veces es lo que siempre hemos venido peleando. Los derechos a la educación deben ser justos. Todos tenemos derecho a tener un mejor futuro, a tener el estudio para darle una vida mejor a nuestros hijos, familia, hermanos, tíos, más principalmente de tus padres. Por eso es importante que se nos respete el derecho a la educación, así se llama. Ese se encuentra en el artículo 23, en el 25. También nos dice que el artículo 24, toda persona tiene derecho al descanso, al tiempo libre, a disfrutar de su familia, a un trabajo limitado, razonable, y tener su duración de vacaciones periódicas pagadas. O sea que si tienes un buen trabajo, el trabajo tiene que te pagar vacaciones, porque si trabajas demasiado mereces vacaciones. O sea, no vacacionar mucho, pero lo justo para descansar. Es lo que nos dice el artículo 24. Como todos, en algún momento de la vida necesitamos un relax, por eso mismo buscamos la manera de que nos den un descanso, de desestresarnos, y ese es un derecho. El derecho al descanso. No nos pueden tener sometidos a un trabajo donde, a peor sea, trabajemos demasiado, estemos sometidos y nos paguen poco. En cambio, nos deben pagar lo justo para descansar lo justo. También nos hablaba otro artículo sobre los derechos en el gobierno. Tenemos derecho a votar por personas ¿cómo se llama? Movimientos legislativos, por presidentes que nos parezca que va a ser el mejor presidente. Somos libres de votar por nuestro nuevo gobierno. Cada quien, a ninguno pueden obligar a votar por nadie o no votar, menos que sea mayor de edad, como se usa aquí en México. Y por eso somos independientemente a votar los derechos de votación por presidentes en casos políticos. También tenemos el artículo 25, donde dice que toda familia tiene que tener un bienestar, una salud asegurado. A eso nos refiere cuando nosotros como personas llegamos a la vejez, tenemos una jubilación, un lugar o algún lugar donde nos aporte modo económico, ya que no podemos tener el mismo ritmo de trabajo que los adultos que aún no llegan a la vejez. Por ejemplo, tenemos el seguro social, es algo que nos otorga, es gratuito para las personas, es un derecho. El bienestar social, más que nada, las familias deben estar aseguradas, por eso se llama, hay seguros de vida. Es un derecho para que nosotros, el día que no podamos trabajar algo, se nos otorga, y es una forma de ganar. Más que nada aquí muchos conocemos lo que es el seguro social, donde por una emergencia con el seguro nos atienden y no se nos puede negar el derecho, porque es un derecho que se nos otorgó al momento de nacer o que estamos trabajando por él, y es por parte del gobierno. Sería todo de mi parte. Muchas gracias. Salud, el bienestar.